Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a ir con el estudio que tenemos a Primera de Pedro. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 25, dice alguna parte, algo importante, ¿no? Aunque toda la palabra de Dios dice algo importante, pero en este capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice algo muy importante, ¿no? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Tenemos que siempre en el Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, siempre se dice que es la palabra de Dios que el Evangelio. Amén. Porque el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es que poder de Dios para salvación. Bueno, entonces ahora sí nos introducimos al capítulo 2. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Eh? Entonces siempre tenemos que la palabra de Dios del Evangelio siempre nos habla a nosotros, ¿no? Que tenemos que desechar que toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, nada de mentiras, todo por el estilo, ¿no? Siempre nos llama a que debemos vivir una vida que en santidad. Sigamos, entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, mira, el apóstol dice que nosotros siempre debemos desear que es la leche espiritual, pero que sea una leche que no adulterada. En este sentido, pues está hablando de la apostasía también, ¿no? Porque esa leche espiritual que nos dan adulterada, que la bendición, eso no debemos nosotros que ir a esa doctrina de error, ¿no? Como dijo el apóstol Juan, dice que si alguno no trae esta doctrina, no le digas, no lo recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa que en sus malas obras. Entonces nosotros nunca debemos decirle bienvenido a estas personas que traen esa doctrina de error, de esa apostasía. ¿Ven? Entonces por eso el apóstol Pedro aquí dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces siempre es bueno que nosotros recibamos la leche espiritual, pero que no sea leche espiritual que adulterada. ¿Ven? Que cuando nos enseñen, el principal mensaje debe ser que la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces prosigamos. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Mira, entonces dice que el pueblo de Israel, ¿qué? Aquí está diciendo que el pueblo de Israel, el primer paso dice que debemos acercarnos ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo, que Él es ¿qué? Piedra viva. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es que nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios también dice que Jesucristo es que el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces el único mediador es nuestro Señor que Jesucristo. Amén. Entonces nosotros siempre nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. En el versículo, ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, vuelve también nos habla del mismo tema. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén?
Mires, Dios aquí dice que nosotros los gentiles somos qué, que somos, que somos, dice, vosotros sois qué, linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa. Amén. Entonces, mire el punto que Dios le dice al pueblo gentil, que ya somos qué, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Ahí mismo, en primera de Pedro, capítulo 2 versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, mire, Dios, antes el pueblo de Dios se decía que era solamente ¿qué? El pueblo de Israel. ¿Ven? Pero Dios, teniendo misericordia con el pueblo gentil, dice la palabra de Dios que de los dos pueblos, dice el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, dice que Dios, a través de dice que de los dos pueblos, dice que ahora hizo que, de dos pueblos hizo que un solo pueblo. Amén. Porque ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni hombre, ni mujer. Entonces dice que él hizo que un solo pueblo. Amén. Ya no es la casa de Israel, sino que es todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron. Amén. Entonces todos los que recibimos a Cristo, Él dice que Él nos da que potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque atrás en el capítulo dice que Él dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Entonces todos los que reciben a Cristo, les da potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Amén? Así que ya no es que el pueblo de Israel no más es salvo, no. Y ahora todos los que aceptan a Cristo son ¿qué? Son salvos. ¿Amén? Y la palabra de Dios dice que por la ley nadie va a ser ¿qué? Justificado. ¿Amén? Entonces, aquí la enseñanza, hay varias enseñanzas, ¿no? Una, de que debemos que, como gentiles, debemos que vivir en santidad. Amén. Pero aquí en en el capítulo 2, del 2 al 9 y 10, está hablando que de esa oportunidad que Dios le da que al pueblo gentil. Amén. Para ser parte de, ¿qué? De Dios. Entonces, digamos ahí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ven? Se le manda al pueblo gentil a que se abstenga de los deseos carnales. ¿Ven? En Gálatas 5:19 la palabra de Dios dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleitos, enemistades, celos, ira, contiendas, orgías, borracheras, todas estas cosas, dice él. Dice que todos los que practican que estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Amén? Es claro. Ahí se puede ver que la salvación se pierde. Si nosotros practicamos todas esas cosas, vamos a perder la salvación. ¿Amén? Entonces dice que tenemos que abstenernos de todos esos deseos carnales. En el primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 sigue diciendo, manteniendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los para que los para los que para para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire, dice que nosotros debemos tener qué, buena conducta, perdón, delante de qué, de los gentiles. ¿Amén? Debemos ser buen testimonio. No debemos andar como dice acá atrás, como está hablando la palabra, que debemos andar ¿qué? Conforme a los deseos carnales. Sino que ahí mismo, el mismo poder dice que ahí mismo en primera de Pedro, él está hablando que dice, sed santos como yo soy santo. Amén.
como Dios es santo, debemos ser nosotros ¿qué? También santos. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy que a través de la palabra en el capítulo 2 nos ha enseñado una de que debemos que vivir una vida en santidad. Amén. Que debemos ser testimonio para los gentiles, para la gente de afuera. Amén. Y dos, nos está explicando de que nosotros ya somos ¿qué? Pueblo de Dios. Amén. Porque Él hizo ¿qué? Dejó dos pueblos, hizo un pueblo. Amén. Un solo pueblo. Y todos los que crean van a ser ¿qué? Van a ser salvos. Y en el punto número 3 está hablando de que tenemos que tener ¿qué? Una buena conducta. Amén. Sigamos. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Amén. Entonces, mira, aquí ya nos empieza a hablar de que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Amén. El apóstol Pablo también dice que nosotros debemos que someternos a las autoridades. Amén. Porque es que las autoridades, sabemos que las autoridades están puestas, es para, en pocas palabras, para defender ¿qué? Al que hace el bien. ¿Amén? Porque si el que hace el mal, entonces que la autoridad lo castiga, ¿amén? Va para la cárcel, bueno. Entonces, pero el que hace el bien, ante la autoridad están para eso, ¿amén? Para defender al que hace el bien, ¿amén? Entonces, entonces la conclusión del estudio hoy, eso hermano, eso, ¿no? De que ya somos ¿qué? Somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, así que estemos tranquilos, no hay necesidad de que, como hoy en día estamos prácticamente con la secta de los judaizantes, dicen que si usted no es judío, que si no se somete a la ley, dice que ya que no vamos a ser salvos, ¿no? Entonces no, sabemos claramente de que la palabra de Dios dice que el fin de la ley es que es Cristo y que estamos que en un nuevo pacto. Amén. Entonces eso es que eso es antibíblico, ya es una herejía. Amén. De que si nosotros no guardamos la ley nos vamos a condenar, no. Ante lo contrario, la palabra de Dios dice que en el Nuevo Testamento habla que, que por la ley nadie va a ser justificado. Amén. Porque el fin de la ley fue Cristo. La palabra de Dios dice que estamos ¿qué? En un nuevo pacto. Amén. Bueno, entonces Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.